Así estamos todos puestos de pie y buscamos la palabra del Señor en Primera de Samuel capítulo 21. Primera de Samuel capítulo 21, y vamos a considerar el versículo 1, 4 y 8. Primera de Samuel capítulo 21, y consideramos el versículo 1, el versículo 4 y el versículo 8. Cuando la iglesia lo tenga, lo confirma con un amén. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia en victoria dice así: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Versículo 4, por favor. El sacerdote respondió a David y le dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero te lo daré si los criados se han guardado, a menos de mujeres. Versículo 8. Versículo 8. Y David dijo a Ahimelech: no tengo aquí a mano lanza o espada, porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era ameriante. A su nombre damos gloria. Así pueden tomar asiento en el día de hoy y dar un aplauso fuerte al Señor. Quiero predicar bajo el tema líderes de pan sagrado y espadas. Líderes con pan sagrado y espadas. Ser un líder y representar el Evangelio de Cristo es una de las más grandes responsabilidades aquí en la tierra. Ser un líder y un embajador del reino de los cielos requieren ciertas cualidades o ciertos requisitos. Número uno, un líder o un pastor necesita entender que es escogido por Dios. Necesita cargar una identidad. Efesios capítulo 3 versículos 17 y 19. Juan capítulo 15 versículo 16. Nos enseña que la identidad de una persona no es por el nombre que tiene, ni el lugar de donde nació, ni la fecha en que vino al mundo. Más bien, la identidad de una persona consiste simplemente en el ser que Dios puso en usted y no negarse a lo que Dios puso dentro de usted. La identidad en Dios se nota en un ser humano cuando el Espíritu Santo se manifiesta en él. La identidad es integridad, es lealtad, es amor, es seriedad, es responsabilidad, es consistencia y es respeto. La identidad en Cristo es el ejemplo en nuestro carácter y con nuestra vida. Porque la identidad es muy importante, porque es lo que la humanidad va a ver cuando tú vienes a ser un líder. Punto número 2. Un líder necesita cargar un llamado. El llamado es conocido como una visión. Romanos 8:28 y segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14 nos enseña que una visión no es solo una imagen de lo que puede ser. Es un llamamiento a nuestro espíritu que tenemos que abrazar con mucha seriedad. La visión es un sentido que proyecta nuestro destino. La visión se recibe a través de Dios. La visión es el diseño y es el plan de Dios a nuestra vida.
Joel capítulo 2 versículo 28 nos enseña que en estos tiempos jóvenes tendrán visiones. La visión es algo que tiene que ser personal, y toda visión de Dios tiene que revelar el reino de Dios. Porque si la visión, su fin no es el reino de Dios, puede ser que no eres un visionario, sino eres un empresario. Los empresarios tienen un plan que su destino final solamente lo beneficia a él. Pero aquel que carga una visión celestial del cielo, su fin es para salvar vidas, para que se liberten los corazones y para que el reino de Dios sea establecido. Si no tienes una visión, vas a estar atrapado en lo que sabes. Si no tienes una visión, vas a estar estancado en lo que ya has vivido. Porque la visión es el arte de ver lo invisible para los demás. Punto número 3. Un líder y un pastor necesita tener una revelación de Dios. Una revelación es conocida como una experiencia o un encuentro con Dios. Jueces capítulo 6 versículo 22, Números capítulo 12 versículo 8, Apocalipsis capítulo 1 versículo 17 y Salmos capítulo 34 versículo 8. El Salmo capítulo 34 versículo 8 nos enseña que recibimos una experiencia y un encuentro con Dios cuando aprendemos a refugiarnos en Dios. Como líder y como pastor, tenemos que reconocer que llegarán momentos duros, que llegarán momentos donde vamos a sentir que el infierno nos está presionando. Pero son en esos momentos de crisis que tenemos que aprender a refugiarnos en Dios. Porque cada vez que te refugias en Dios, se manifiesta un encuentro con Dios, se manifiesta una experiencia con Dios. Queremos líderes que carguen experiencias con Dios. Queremos pastores que tengan encuentros con Dios. Queremos líderes que tengan encuentros no pasados, no que usted viva en el encuentro del 1975, no que usted viva en las experiencias que tuvo su abuelo o que tuvo su tatarabuelo. Es que usted tenga una experiencia renueva, una experiencia nueva en su vida, que Dios ha cambiado tu vida, que Dios hizo algo grande contigo, porque el encuentro que tú tienes con Dios es lo que usted le va a proyectar a los líderes que tienes de frente. Mientras más reciente sea el encuentro, más es la gloria que puedes proyectar ahora. Más es la unción que puedes impartir sobre las personas que tienes de frente. El que carga un encuentro, el que carga una experiencia con Dios, conoce lo divino del Señor. Aquel que tiene un encuentro con el Señor frecuentemente es aquel que nunca va a mirar hacia atrás. Es aquel que siempre va a estar enfocado en la visión. Algo yo siempre he dicho: aquel que se convierte y se aparta nunca tuvo un encuentro. Aquel que viene a la cruz, se acerca al altar y pasa meses y se queda en su casa retenido, es porque nunca tuvo una experiencia con Dios. Pero aquel que tiene experiencia, aquel que tiene un encuentro constante, es aquel que constantemente está siguiendo a Cristo, que constantemente está buscando a Dios. Y queremos líderes y pastores que busquen frecuentemente a Dios para un encuentro personal con Dios. Porque una experiencia y un encuentro desarrolla los dones espirituales que hay en ti. Es a través de las experiencias, es a través de los encuentros con Dios que desarrollas lo divino que Dios ha puesto en usted. Queremos líderes con los dones del Espíritu.
líderes que tengan el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de fe, el don para creer en la palabra del Señor. Queremos pastores con el don de discernimiento. Queremos líderes, hermanos, con el don de los frutos del Espíritu. Que tenga paciencia, que tenga benignidad, que tenga paz, que tenga amor, que tenga gozo, que tenga mansedumbre. ¿Por qué? Porque todas estas cosas se adquieren a través de la experiencia con Dios, a través de los encuentros con Dios. Un día como hoy es un día que vas a ser encontrado con el poder de Dios, que vas a tener una experiencia con Dios y vas a salir de este lugar con algo dentro de ti desarrollado. Siguiente punto. Un líder y un pastor tiene que entender que el avance de tu ministerio lo encontrarás en cuanto tú inviertas de lo tuyo. Gloria a Dios. El avance de tu ministerio lo encontrarás en cuanto tú inviertes de lo tuyo. En Marcos capítulo 14 versículo 13 dice la Biblia que una mujer rompió un perfume de muy alto costo, lo rompió a los pies del maestro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús, porque dice la Biblia que esta mujer dijo: para yo recibir un milagro tengo que invertir de lo mío. Para usted entender que el avance que Dios tiene que hacer contigo comienza con usted invertir su tiempo, con usted invertir su dinero, con usted invertir su fuerza y con usted invertir todo lo que tiene para Dios. Son cristianos y pastores y líderes que tan pronto le dan una asignación: mira, hagamos un favor y recoja a aquel hermano que está allá. Usted rápido va a otro hermano: ¿me pueden prestar tu carro para ir a buscar? Porque no quieres ponerle millas a tu carro. Son esos hermanos que cuando el pastor, el líder le mira, lleva a ese siervo a comer, usted lo lleva a comer, pero ya está guardando el recibo para ir a cobrarle el dinero a la secretaria de la iglesia. Mi papá lleva 21 años pastoreando. Y yo, hermanos, desde que saqué mi licencia a los 16 años, algo que mi papá me enseñó es: René, en mi casa yo soy tu padre y yo a ti te ayudo, invierto a ti. Pero en la iglesia tú eres mi miembro y tú tienes que invertirle al ministerio. El pelo yo lo tengo así, hermanos, pero es para esconder todas las montañas que tengo de los cantazos que he recibido. Apenas, hermanos, yo me compré un carrito del 1995, un Mitsubishi Galant, que yo pensaba que era el carro del año, pero fue mi primer carro. Y apenas compré mi primer carro un miércoles, ya mi papá me estaba diciendo: hay 5 jóvenes que quiero que tú busques el domingo. Y mi primera respuesta fue: pero papi, ¿tú me vas a dar para gasolina? Y mi papá me miró y me dijo: me vuelves a preguntar eso y vas a perder un diente. Yo desde pequeño tuve que utilizar mi carro para buscar a los hermanos de la iglesia. Desde pequeño, hermanos, cuando se hacían actividades, una de las cosas que yo siempre anhelaba como joven era: papá, invita a esos jóvenes conocidos. Papi, invita a esos cantantes que yo veo en YouTube. Y el papá decía: René, sencillo, yo los voy a invitar, pero la ofrenda se la vas a dar tú. Y yo me recuerdo que yo trabajaba en un supermercado, poniendo las cosas en las bolsitas y poniendo en el carrito y llevándose a los clientes al carro. Y yo trabajaba con esmeros. Y las 25 horas que yo trabajaba semanal, cuando yo
semanas yo iba donde mi papá y le decía: papi, aquí tienes el cheque para que invites al predicador para el culto de jóvenes, para que invites al predicador para que predique a la iglesia, porque yo tenía un hambre de que el mundo reconociera quién es Dios. Yo quería que traer avivamiento para mi iglesia, yo quería que había un derrumbe del Espíritu Santo en mi casa, pero mi papá me tenía que enseñar que los mejores moveres de Dios comienzan cuando tú inviertes. Y hermanos, mientras este fue el comienzo, una gran enseñanza, ahora llevo 10 años en un ministerio de muy estable, donde, hermanos, he podido encontrar que cuando tú inviertes en el reino de Dios, puertas se abren. Cuando tú pones de lo que tú tienes, de lo que tú te has ganado, lo pones en el reino de los cielos, el reino del cielo se expande, pero también te bendice. Gloria a Dios. Quiero predicarle esto a alguien en el día de hoy. El éxito de nuestro ministerio se encuentra en cuanto tú has invertido, no en cuántos empresarios tú has encontrado para que te ayuden, no en cuántas personas tú has tratado de quitarle el líquido que ellos cargan, sino cuánto tú has puesto. El carro tuyo, cuántas millas tú le has puesto. Tu casa, cuántas veces tú has dejado de comer para darle de comer a otros. Se me fue los amenes ahora. ¿Cuántas veces tú has tenido que caminar en el mall solamente para hacer window shopping? Y cada vez que quieres comprarte una camisa, tú dices $30. Yo mejor con esos $30 me guardo ese dinero para unos buenos micrófonos en la iglesia. Aquí parece que no están pensando de esa forma. Pero mi papá me enseñó: mire, hermanos, este gabán que usted ve aquí, 2 piezas, ustedes pueden buscar en las redes sociales. Es el mismo chaleco y el mismo pantalón que yo tenía puesto en el 2013. Los amenes ahora. Porque yo siempre he analizado: comprarme ropa nueva, un suit de gabán son $200, $300, y eso yo lo puedo utilizar en un pasaje para ir a predicar en un lugar. Una camisa de $25, eso yo lo puedo utilizar para comprarme un libro que yo pueda leer para alimentar a mi espíritu. Muchas de las veces gastamos dinero para impresionar a otros, pero no invertimos en el reino de Dios, que alimenta tu espíritu e impresiona al reino de los cielos con tu alabanza. Usted se pone una camisa para representársela a otras personas. Compra un carro para que otras personas lo vean. Compras una casa para impresionar a otros, pero no has entendido que la mejor inversión que tú puedes hacer es en el reino de los cielos, porque de ahí hay abundancia, de ahí hay herencia, ahí hay cielos abiertos, y es el único negocio en la tierra que tú inviertes y recibes 100 por 1. Es el único reino en esta tierra que todo lo que tú le siembras, su cosecha es 100 por 1. Punto número 5. Un líder tiene que aprender que el éxito está en someterse a un mentor, a un líder o a un pastor o a una autoridad. Hebreos capítulo 13, versículos 17 y 18. Hay una idea que practicamos en mi iglesia y es la idea de uno arriba y uno abajo. Esta idea nos enseña que cada persona debe tener a alguien arriba de ellos, una persona que sepa más que tú, que tenga más experiencias que tú, que conozca más Biblia que tú,
pero es una persona que te va a ayudar a crecer a la estatura de Dios. Pero también necesitas a uno abajo, a uno que sepa menos que tú, a uno que tiene más cadenas que tú y a uno que tiene más problemas que tú, para mantenerte activo ayudando a esa persona. Porque así puedes crecer entendiendo que no eres tan perfecto porque tienes que crecer, pero tampoco eres tan débil porque tienes a alguien que ayudar. Alguien tiene que entender que tú tienes que andar con personas que son más altos que tú, pero también tienes que andar con personas que están más bajos que tú, porque te mantienes aprendiendo, pero también te mantienes ayudando, te mantienes nutriéndote de la palabra del Señor, pero también te mantienes alimentando al que te necesita. Un verdadero líder aprende, pero también ayuda. Un verdadero líder levanta, pero también busca la presencia del Señor. Punto número 6. Un líder tiene que entender que la visión de Dios va por encima que tus deleites personales. Que el llamado que Dios puso en tu vida va por encima que tus deseos personales. Cuando usted decidió servirle a Cristo, usted se negó a sus deseos personales. Si usted quiere una casa, ¿cuántas personas que tienen sueños? Yo quise una casa de 27 cuartos, que tenga esto, que tenga lo otro. Yo quiero un carro de último modelo, un carro que sea, hermanos, que vuele y que me lleve a un lugar. Yo quisiera tener esto, yo quisiera tener lo otro. Usted tan pronto entró al evangelio de Cristo, usted le dijo al Señor: todos son mis deseos, se van por la ventana. Se me fueron los amenes ahora. Porque el evangelio de Cristo solo le interesa hacer la voluntad de Dios. Y ya tus sueños no existen porque son los sueños de Dios. Ya tus deseos tú los pones a un lado porque es el deseo de Dios que se va a manifestar. Y usted tiene que estar alegre y contento, porque la voluntad de Dios siempre es perfecta. La voluntad de Dios siempre da vida. La voluntad de Dios trae felicidad. Y la bendición de Dios trae bendición. Punto número 7. Un verdadero ministro del Señor aprende a cultivar relaciones y a honrar la unción que te bendice. Un dicho que mi papá siempre me dijo es: René, la unción que tú honras es la que te persigue. Y tenemos que aprender a cultivar las relaciones que Dios nos permite tener. Si tú tienes una relación con un pastor, con un líder, con un hombre de Dios, con un hombre que ora, con una mujer que ora, usted tiene que aprender a honrar esa relación. Tienes que aprender a respetar esa relación. Tienes que aprender a aceptar las correcciones de esa persona. ¿Por qué? Porque lo que tú honras es lo que te persigue. Si tú ves un ministro, hermanos, que tú te montas en su carro y tú ves que la gasolina ya está tocando la tu deber en ese momento es decirte: párese usted en la gas station, porque te voy a llenar el tanque de gasolina. ¿Por qué? Porque si tú cultivas esa relación, si tú honras esa relación, Dios te bendice, porque la unción de esa persona ahora cae sobre de ti. Que vuelvan los ministros reales, que vuelvan los pastores reales, que respetan las relaciones que Dios nos permitió tener. Siguiente punto. El objetivo de un líder siempre es sanar, libertar, restaurar, ayudar y reconciliar. Un líder constante tiene que estar pensando: esta situación que tengo de frente, ¿qué necesita? ¿Necesita ser sanado, libertado, restaurado? ¿Necesito reconciliar? ¿O simplemente necesito ayudar? Ayudar con mi oración, ayudar con mi alabanza, ayudar
con mi búsqueda de Dios a esa persona. El objetivo de un líder y de un pastor siempre debe ser espiritual. Siempre debe ser espiritual. Usted entra en la vida personal de alguien, pero el objetivo siempre es espiritual. El día que un líder comience a tener emociones personales en una situación, ahí entonces entra Satanás. Ahí entonces entra el infierno. Porque este negocio de Jehová no es un negocio personal, es un negocio espiritual. Nosotros entramos en la vida personal de las personas, pero nuestro objetivo es espiritual. Queremos utilizar las herramientas espirituales para edificar tu vida espiritual, para reconciliar tu vida espiritual, para sanar tu vida espiritual. Pero nuestro objetivo nunca es personal. Entendiendo este principio, que nuestro objetivo nunca es personal, esto te va a ayudar, hermanos, a saber cómo balancear tus emociones. Esto te va a ayudar a entender que no todo lo que sucede en tu vida es personal. No todo el mundo que habla mal de ti es personal. No todo el mundo que te señala es personal. Entonces, entendiendo que tu guerra no es personal, no es contra carne ni sangre, esto te va a ayudar a mantenerte enfocado, no en lo que está sucediendo en el ámbito personal, sino te mantiene enfocado en el ámbito espiritual. Por eso es que lo más importante de un líder es entender que tu objetivo es espiritual. Es algo que constantemente tuve que aprender en mis comienzos con padre, cuando mi papá estaba pastoreando. Porque mi madre, hermanos, nos amaba demasiado. Todavía nos ama demasiado. Pero cuando uno está como que mi mamá era muy celosa con nosotros. Y de los cuatro que teníamos en casa, es mi hermana mayor, después sigo yo, mi hermano pequeño y después mi hermana pequeña. Éramos 4. El más terrible era yo. Yo era terrible, hermanos. Y los hermanos constantemente en la iglesia decían palabras negativas sobre de mí. Y mi mamá lo tomaba personal. Mi mamá se enojaba con esos hermanos. No le hables así a mi hijo. No le digas eso a mi hijo. ¿Por qué tú estás hablando así de mi hijo? Lo tomaba personal. Y yo escuchaba a mi papá y mi papá le decía, no lo tomes personal, porque nuestro objetivo es hacer las cosas espirituales. Y son cosas espirituales que estamos batallando. No lo tomes personal. En los comienzos del ministerio yo veía cómo mi mamá estas situaciones la alteraban. Y yo, hermanos, también lo tomaba personal. Yo me recuerdo, tenía 14 años, hermanos. Yo escuchaba a mis papás hablar en mi casa. Lo escuchaba hablar de los hermanos. Y yo escuchaba que había unos hermanos que eran bastante charlatanes. Que hermanos tan malos había, que yo los veía. Que mi papá levantaba una ofrenda para bendecirlos a ellos. Y ellos recibían la ofrenda y seguían hablando mal del pastor. Y en una ocasión yo le digo a mi hermana, tranquila, que yo voy a defender a mami. Yo me recuerdo que el domingo yo esperé en la puerta en una esquina que llegara esa hermana y ese hermano. En ese entonces nuestra iglesia tenía sillas. Y yo esperando que entrara el hermano. Y cuando el hermano llegó, yo lo seguí en la parte de atrás. Y tan pronto el hermano se iba a sentar, yo le moví la silla y se cayó al suelo. Mi papá se ha dado un enojo porque sucedió cuando mi papá estaba cantando un corito. Mi papá se dio un enojo y dijo, René. Me tiró con el micrófono. Eso no se hace, René. Entonces mi papá comenzó a educarme. Porque yo como hijo de pastor también tomaba las cosas personales. Y tuve que entender que cuando uno trabaja para Dios, nuestro objetivo siempre es espiritual y nunca es personal.
Vemos la historia de Primera de Samuel capítulo 21. Es una historia que nos enseña la dinámica de lo que es un miembro y lo que es un buen líder. Nos enseña de lo que es trabajar correctamente con personas en la iglesia. Primera de Samuel capítulo 21 habla de un hombre llamado David. Este hombre llamado David, dice la Biblia, que tuvo que salir corriendo de la presencia del rey Saúl, porque Saúl lo quería matar. David salió a la madrugada porque Jonatán le avisó y le dijo: tienes que salir corriendo porque mi papá te va a matar. Dice la Biblia que David sale desesperado, sale lleno de miedo, de temor, lleno de ansiedad, de depresión, porque el hombre más poderoso en esa época lo quería matar. David fue testigo de que todo lo que este hombre decía, él lo hacía. David fue testigo que este hombre sí mata gente. Este hombre sí es el mero mero, pero ahora me quiere matar a mí. David sale corriendo desesperado, pero dice la Biblia que él corre al tabernáculo. Suena como muchas personas de nuestra iglesia que llegan un domingo a la iglesia desesperado, huyendo del enemigo que los quiere matar. Llegan desorientados, llegan llenos de ansiedad, llegan llenos de miedo, llegan con un pelo arriba, el otro abajo, llegan con la media de un color y la otra de otro, llegan con la camisa estrujada, llegan con gorras que no mezclan con la camisa, llegan que parece que llevan días sin bañarse. Hay personas que llegan a la iglesia que tan pronto tú los ves, tú dices: este está desorientado. Y la Biblia comienza a hablar de un hombre llamado Ahimelech. El sacerdote Ahimelech, dice la Biblia, que lo vio de lejos y le preguntó: ¿qué tú haces aquí? ¿Y por qué andas solo? El verdadero sacerdote sabe hacer preguntas que ya él conoce la contestación. Usted nunca ha estado en situaciones en su iglesia que usted solo tiene que ver al miembro y ya tú sabes lo que está viviendo. Usted de lo lejos puedes oler la situación que él está viviendo, pero por cortesía le haces una pregunta. Una pregunta que ya tú conoces la contestación. Y David nos enseña la misma respuesta que todos los miembros dan. Y David dice: no ando en una asignación de rey. Aleluya. ¿Sabe qué dice? ¿Sabe a qué se traduce eso? Todas las personas siempre llegan a la iglesia con mentiras. Tú lo puedes ver desorientado, tú lo puedes ver que llegan así. Y tú le preguntas: ¿qué te pasa? Oh, nada, todo bien. Tú ves que llegó el primero y después la esposa llegó después. Llegaron en dos diferentes carros. Y tú le preguntas: ¿cómo está tu matrimonio? Oh, estamos de lo más bien. Estamos súper felices. Pero él se sentó al frente y ella se sentó atrás. Esto es algo que sucede constantemente en las iglesias. Pero vuelvo y repito, no es algo personal, es algo espiritual. Y me fascina la contestación y la actitud de este hombre, el sacerdote Ahimelech, que la Biblia lo describe como un hombre lleno de sabiduría, de conocimiento, de discernimiento de espíritu y de amor. Este hombre, dice la Biblia, que reaccionó a la mentira con sabiduría y con conocimiento. Abimelech, el sacerdote, ya conocía que David le estaba mintiendo.
Pero él no accionó a la mentira, él accionó a la necesidad. Cuando tú entiendes que tu trabajo es espiritual, tú no andas tratando de desmentir las mentiras. Tu trabajo es accionar a la necesidad. Así como Jesús lo hizo con nosotros. Jesús no andaba tratando de hacernos ver como un mentiroso. Jesús con su gracia nos llenó la necesidad que nosotros teníamos en nuestro corazón. El verdadero sacerdote no anda peleando con mentirosos, sino que tiene un buen corazón para discernir la necesidad y ayudar la necesidad. Y dice la Biblia que David entra al tabernáculo con mentiras, desorientado, lleno de ansiedad, con miedo, y le dice al sacerdote: yo necesito que tú me des pan porque tengo hambre. Algo muy interesante es que toda persona que llega a la iglesia siempre sabe qué pedir. Porque los que llegan a la iglesia saben qué pedir porque tienen el conocimiento de que lo que están pidiendo esa iglesia se lo puede ofrecer. David le pidió pan al sacerdote porque él sabía que el sacerdote tenía pan. Por eso es que la contestación en el versículo 4 que le da el sacerdote es una contestación muy profunda. Porque el sacerdote le responde: no tengo pan común a la mano. El sacerdote con sabiduría le responde lo que no tiene. Es algo muy importante. ¿Por qué? Porque el pan común es traducido como personas que están buscando una palabra que agrade su carne. El pan común te dice lo que quieres escuchar. El pan común habla de mucha gracia, pero no tiene corrección. El pan común es un mensaje de hombre. El pan común utiliza la adivinación en vez de la administración. El pan común es lo que muchas personas están buscando para saciar una necesidad espiritual. Por eso es que en nuestras iglesias y en la humanidad siempre te vas a encontrar con personas que se van a acercar a ti buscando pan común. Necesito una respuesta, pero es la respuesta que yo quiero escuchar. Necesito que tú ores por mí, pero que ores por mí por lo que yo quiero que tú ores. Y el sacerdote rápido le contesta: papito, si tú estás buscando pan común, aquí no hay. Como un buen líder y como un buen sacerdote tenemos que entender lo que tú no tienes. Y aquí no tenemos pan común. Aquí la palabra que se predica no es una palabra que te da lo que tú quieres escuchar. Aquí la palabra que se predica no es una palabra de mucha gracia y no corrección. Aquí no se predica un mensaje de hombre. Aquí no utilizamos la adivinación para tratar de ministrar tu corazón. No, aquí no tenemos pan común. El que quiere pan común, que se vaya para el Facebook Live de los 25,000 profetas que hay por ahí. El que quiere pan común, que se pase brincando de evento en evento, porque evento hay todos los días. El que quiera pan común, que se vaya a la casa de su abuela, que su abuela le dé pan común. Pero aquel que quiere ser transformado tiene que entender que aquí lo que hay es pan sagrado. El sacerdote le dice: no tengo pan común, solamente tengo pan sagrado. El buen sacerdote y el buen líder solo tiene en su espíritu pan sagrado. El pan sagrado, dice la Biblia en Levíticos capítulo 18, nos enseña que el pan sagrado era un pan que solo los sacerdotes podían comer en el tabernáculo. Era un pan consagrado y separado solo para sacerdotes, solo para los que viven en santidad, solo para los que se han consagrado para Dios. Algo que mi papá me enseñó:
tú solo puedes ofrecer lo que tú te alimentas. Cuando tú te alimentas de pan sagrado, cuando tú vives en santidad, cuando tú vives consagrado para Dios, tú entonces tienes la habilidad de ofrecer pan sagrado. Y el pan sagrado habla de lo que necesita la persona. El pan sagrado da disciplina y corrección. El pan sagrado es un mensaje que proviene de Dios. El pan sagrado carga los dones del Espíritu. El pan sagrado trae sanidad, trae liberación, trae bautismo del Espíritu Santo, trae salvación y trae convicción de que Cristo viene pronto. Ese es el pan sagrado. Y eso fue lo único que el sacerdote tenía: pan sagrado. Y yo quiero que usted salga de este lugar entendiendo que si usted es parte de casa de Dios, usted es parte de una casa que solo carga pan sagrado. Usted de una atmósfera que solo consume pan sagrado. Y déjeme decirle algo: cuando usted predique en sus congregaciones, cuando tú hables con otras personas, cuando tú trates de discipular a tus discípulos y tú los veas que se sienten incómodos por lo que le estás diciendo, eso te tiene que dar a entender que ellos están fuera de la santidad de Dios. Porque le vuelvo a repetir: solo los que están consagrados y en santidad pueden aceptar el pan sagrado. ¿Por qué? Porque todos los que viven fuera de la santidad de Dios se sentirán incómodos a recibir el pan sagrado. Porque la consagración y la santidad es lo que prepara tu apetito y tu espíritu para aceptar el pan sagrado. Es de la misma forma cuando tú estás acostumbrado a comer pan sagrado y escuchas un pan común, eso cae mal a tu espíritu. Usted nunca ha hablado con predicadores o con pastores o ha visitado otras iglesias y tú escuchas que el pan es común. El pastor le está soltando lo que la gente quiere escuchar. El pastor le está hablando lo que el pueblo quiere recibir en su carne. Pero como tú estás acostumbrado a pan sagrado, ese pan común te cae mal. Y tú sales de ese lugar como que con dolor de barriga. Sales de ese lugar con un dolor en tu espíritu. Por eso es que cuando tú cargas pan sagrado y tú consumes pan sagrado, tú tienes que ser celoso en qué lugar tú vas. Tienes que ser celoso a quien tú escuchas predicar. Tienes que ser celoso a quien tú le permites que te aconsejes. Dígale al que está a su lado: yo tengo una dieta especial. Cuando tú estás en casa de Dios comienza a cambiar tu dieta, de salir de esa dieta de pan común y que entres a un pan sagrado. Y el pan sagrado es lo que viene del cielo. Cuando tú consumes pan sagrado es porque tú vives una vida de santidad. Y tenemos que entender este principio, porque cuando salgamos de este lugar a trabajar en nuestras iglesias o a trabajar con los líderes que tenemos en nuestra responsabilidad, tenemos que entender que cuando tú sueltes la palabra del pan sagrado, tú tienes que ver su reacción. Porque la reacción de esa persona cuando recibe el pan sagrado va a determinar si está en santidad o está fuera de la santidad. Porque aquel que vive en santidad ya tiene su apetito preparado para lo que tú le vas a dar. Pero aquel que está fuera de la santidad, cuando tú le sueltas el pan sagrado, se sienten mala, ponen la cara rápido serio, se sienten molestos, se sienten como que tú le estás hablando cosas malas. Ay, porque tú me estás hablando así, y porque tú estás muy agresivo, y porque tú me estás diciendo eso. Ay, tú lo tienes personal conmigo. Ay, eso es lo que a mí lo que no me gusta. Eso está revelando que está fuera de la santidad de Dios. Eso es muy importante.
porque el sacerdote Ahimelech comenzó a decirle rapidito a David: aquí no tenemos pan común, lo único que tenemos es pan sagrado, y antes de yo dártelo, yo tengo que asegurarme que tú eres consagrado, porque si no estás consagrado, ese pan te va a molestar, ese pan va a ser un mal apetito. Pero gloria a Dios por estos líderes y por estos pastores, que su apetito está ya preparado para recibir el pan sagrado. El pan sagrado, dice la Biblia, que es el que proviene de Dios. Mira qué poderosa es la palabra del Señor, que David dice exactamente cuántos panes él quiere. Dice la Biblia que le dice al sacerdote: tendrás 5 panes que me puedas dar, porque David conoce que el pan sagrado manifiesta 5 manifestaciones a nuestro favor. El pan sagrado, número 1, sana. Número 2, liberta. Número 3, bautiza. Número 4, salva. Y número 5, trae convicción de que Cristo viene pronto. Por eso es que David le está diciendo al sacerdote: dame 5 panes, porque yo necesito el pan sagrado, porque necesito ser sano de los traumas de Saulo. Dame 5 panes porque necesito ser libre de la condena que Saulo puso en mi cabeza. Dame 5 panes porque necesito volver a sentir el Espíritu Santo. Dame esos 5 panes que son el pan sagrado, para que me pueda salvar de las manos del rey. Y dame esos 5 panes para volver a sentir la convicción de que Dios está conmigo. Cuando tú recibes pan sagrado, tú comienzas a recibir los beneficios del pan sagrado. Aquel que carga pan sagrado, aquel que consume pan sagrado y aquel que vive en el pan sagrado, hermanos, constantemente vive en bendición. Constantemente, hermanos, está viviendo el proceso de Dios en su vida, siendo moldeados, siendo transformados. Y hoy salimos de este lugar entendiendo: mantente consumiendo pan sagrado y mantente dando pan sagrado. Nunca, en ninguna situación, trates de cambiar el pan sagrado por el pan común. Nunca cambies la unción que Dios puso en ti por estar tratando de imitar a otras personas. Nunca trates de cambiar el pan sagrado que te tiene en este lugar por pan común que solo te dan algunos followers y te pueden dar un poquito de fama. No, mantente firme en la palabra de Dios. Mantente firme en lo que Dios puso en ti. Mantente serio en las cosas de Dios. Usted no sabe con cuántos congresos yo he estado predicando, con personas reconocidas. En cuántos hoteles yo me he quedado junto a personas reconocidas y hemos sentado a comer una cena. Y me han dado un sinnúmero de ofertas para yo ser parte de un grupo. Pero tan pronto yo estudio estos grupos, me doy de cuenta que el pan es común. Sí, porque el pan común, hermanos, trae popularidad. El pan común trae muchos seguidores en las redes sociales. El pan común genera mucho dinero. El pan común abre oportunidades con empresarios, con gente del gobierno. Y muchas ofertas me han dado. René, Dios te está levantando, tienes que entrar aquí. René, tú vas a un buen camino, entra acá. Pero cada vez que entro a solamente una conversación, yo salgo de esa conversación con dolor de barriga, salgo de esa conversación con dolor de cabeza. No puedo dormir, la cabeza la siento atormentada. Y es Dios diciéndome: no cambies tu apetito por cosas comunes, no cambies tu espíritu por cosas del mundo. No cambies quien tú eres. Mantente en la senda de justicia, mantente en la santidad de Dios, mantente en lo que siempre te dio los resultados. Por eso le comentaba a un pastor
Hoy le comentaba, para mí nunca existen niveles. Para mí una iglesia de 800 personas y una iglesia de 10 personas, todas están en el mismo nivel, mientras el pan que se dé es pan sagrado. Yo predico con la misma energía, aunque hayan 2000 en un estadio y aunque haya 5 en una iglesia. ¿Por qué? Porque yo estoy interesado en el pan sagrado. Yo estoy interesado en recibir pan y dar pan sagrado que liberte, que sane, que levante, que haga cosas extraordinarias y que marque el reino de Dios en la tierra. Nunca permitas que nadie ponga en tu mente que ni que hay niveles. Esa iglesia está en otro nivel y aquella está, no. Solamente hay 2 puntos. Una que da pan sagrado y la otra que da pan común. Aquí no existe más nada fuera de eso. Existe el que come McDonald's todos los días y existe el que cocina en su casa. El que cocina en su casa vive más tiempo y no tiene diabetes, no tiene nada de eso. Pero aquel que come McDonald's todos los días, la presión la tiene alta, tiene diabetes, está obeso. No existe más nada. ¿Qué usted está consumiendo? ¿Pan común o pan sagrado? Y muchas de las personas, su espíritu tiene diabetes porque están consumiendo mucho pan común. Su espíritu tiene la presión alta porque están consumiendo mucho pan común. Y tú lo ves porque se nota en su vida. Su vida espiritual sube, baja, sube y baja. Y tienen hasta los síntomas de diabetes, tienen hasta los síntomas de presión alta, tienen hasta los síntomas de colesterol alto. Tú los ves en la iglesia con los ojos rojos. En la iglesia se están durmiendo, en la adoración están despiertos, pero tan pronto están predicando, es porque tu espíritu está acostumbrado a comer pan común. Y el pan común produce síntomas en tu cuerpo. Cuando se predica te da sueño. Cuando sucede una manifestación estás apagado. Pero aquel que come pan sagrado, su espíritu es saludable, su espíritu es fuerte. Yo siento a Dios en este lugar. Habrán personas en este lugar que dicen: yo tengo una dieta especial. Sí, a principio de este año, mi papá me dijo: René, yo veo como, porque yo, hermanos, siempre le mando fotos a mi papá cuando voy a comer, cuando estoy predicando. Mi papá me dice: ok, René, me mandaste más de 500 fotos el año pasado y todo lo que comiste fue comida chatarra. Y yo: pero que me gusta. Cada vez que vengo a Texas, Jack in the Box, estoy primerito ahí. Cane's, esa salsa de Cane's, de cabeza. Y mi papá me dijo: René, ¿sabes qué? Vas a comenzar el 2025 en ayuno. Y yo: papi, eso es sencillo. No voy a comer de 6 a 6 y voy para Burger King a las 6 de la tarde. Me dice: no, René, esa dieta no va a ser así. Lo que tú vas a hacer por 21 días es que solo vas a consumir vegetales, verduras y sopa. No azúcar, no pan y no nada procesado. Se escuchaba: eso es fácil. Cuando me di de cuenta que las galletitas también son procesadas. Cuando me di de cuenta que hasta el peanut butter es procesado. Ay, Dios mío. Y yo abrí la de eso de mi cocina y todo lo que había era dulce. Me gustaban los dulcecitos de chocolate, los Snickers, los Reese's. Y yo: ay, Dios mío. Y mi esposa dijo: René, más nada. Lo tomó todo y lo tiró para la basura. Hermanos, por poco se convierte en la primera discusión matrimonial en ese momento. Enero 10 llegó de este año. Mi cuerpo comenzó a enfermarme. Estuve enfermo por una semana. Fiebre, vómito,
dolor de barriga, de cabeza, una fiebre que me dio y un virus que me dio horrible. Fui al médico, me estoy muriendo, tengo pocos días de vida. El médico me dijo, ¿has cambiado tu dieta? Yo digo, sí, estoy comiendo fruta, verdura y sopita. Él me dijo, por eso. Porque cambiar tu apetito es muy difícil. Por eso, hermanos, que cuando tú quieres cambiar tu apetito espiritual es muy difícil y tienes que salir de este lugar, porque te vas a enfrentar con muchas personas que están acostumbradas al pan común, que están acostumbradas a escuchar mensajes comunes, que están acostumbrados a ser ministrados de pan común, y cuando trates de cambiar su dieta se van a incomodar por mucho tiempo. Pero tu trabajo es seguir predicando el pan sagrado, seguir trabajando el pan sagrado, porque es incómodo al principio, pero te cambiará tu vida. Y le digo, hermanos, estuve enfermo, pero le eché ganas. Y culminé el 21 de este mes. Culminé mi dieta. Y ahora me propuse a no todo el tiempo comer fast food. Ahora vamos a bajarle un poquito. Ahora vamos a comer. Porque, hermanos, yo comía fast food por la tarde y después comía lo que mi esposa cocinaba. Porque yo era de los que no me gusta recalentar comida. Pero ahora, hermanos, hay que recalentar comida. Yo ordené unos bolsitos en Amazon para cuando mi esposa termine de cocinar en la noche, yo guardo y para el próximo día en la tarde. ¿Por qué? Porque si ya cambié mi apetito y me siento mejor, tengo más fuerza, tengo más ánimo, vamos a mantenerlo de esa forma, porque el pan sagrado siempre será de beneficio para tu vida. El pan sagrado siempre te dará éxitos en tu vida espiritual, siempre te da tu mente clara, siempre te da tu espíritu atento y siempre tendrás tus ojos listos para ver el propósito de Dios. Cuando tú comes pan sagrado, hermanos, tienes energía en la iglesia. Todo el servicio tiene energía, porque el pan sagrado te da un espíritu saludable y estás motivado, brincas, danzas. Y un día como hoy estás desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche encendido. Pero si trae a alguien de esa gente que comen pan común, dicen, ¿y por qué tan largo el culto? Mira, yo he ido a iglesias a predicar que los pastores son locos conmigo, pero ellos públicamente dicen, tenemos que cortar el devocional, solamente un corito y un himno para que el predicador tenga todo el tiempo que necesita. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que tenemos que acortar acá para darle más tiempo acá, pero en general el culto se queda igual. Aleluya. ¿Por qué? Porque la iglesia está acostumbrada al tiempo común, que el culto solamente debe ser 2 horitas. Si pasa de las 2 horas, sueño, dolor de espalda, desespero. ¿Por qué? Porque aquel que consume pan común se revela los achaques, se revelan los problemas. Pero gloria a Dios por casa de Dios que come pan sagrado. Y el pan sagrado te da energía, el pan sagrado te da ánimo, el pan sagrado te hace alabar a Dios. Alguien que alabe al Señor, porque tu espíritu es saludable. Abimelech nos está enseñando la importancia de un buen sacerdote. El buen sacerdote ofrece pan común y consume pan común. Último punto que quiero hablar en el día de hoy. Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 8. Dice la Biblia que David, ya cuando consume el pan sagrado, le hace una pregunta al sacerdote. Le dice, ¿no tienes aquí a la mano lanza o espada? Le vuelvo a repetir. Toda persona que llegue a su iglesia siempre le preguntará por algo que sabe que tú puedes ofrecer. Él preguntó por armas y preguntó por lanzas y por espada, porque él sabía que en la iglesia hay armas espirituales para vencer. ¿Cuántos saben que en la iglesia hay armas espirituales? Mira, la oración, hermanos, yo he visto que ha matado muchos gigantes.
El ayuno ha rompido muchas cadenas. El arma de la lectura de la palabra le ha dado sabiduría a personas para vencer situaciones que ni psicólogos pueden resolucionar. Porque hay almas espirituales aquí. Pero me fascina la contestación del sacerdote. Versículo 9. Esta contestación me puso a hablar en lengua. Le dice: y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí, envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Oigan bien, me cantó la respuesta de este rey, de este sacerdote. Porque el verdadero sacerdote, hermanos, punto número 1, el buen sacerdote siempre tiene memorias de las victorias de sus discípulos. Aquí sí tenemos muchas armas, pero yo tengo en mi memoria una que te beneficia a ti. Un verdadero sacerdote tiene memoria de todas las victorias de sus discípulos. Cuando un discípulo venga a tu iglesia, o una persona venga a tu iglesia y te diga: yo necesito una arma para vencer el problema familiar que yo tengo, necesito una arma para vencer las tentaciones que tengo, necesito una arma, una espada para vencer tal situación que yo tengo. Si tú vas a un pastor común, el pastor común solo te va a dar una herramienta que él cree que es la que te va a ayudar. Por eso es que hay iglesias, hermanos, colocan a personas en posiciones que tú sabes que no le corresponden. Mira, yo he ido a iglesias, hermanos, que el que está en la puerta dando la bienvenida soy yo pensando, lógicamente, si te tienen en la puerta es porque tienes la mejor característica de ser servicial. Todo el mundo que está en la puerta dando la bienvenida es porque tiene una sonrisa que le cambia la vida a cualquiera. Pero yo he ido a iglesia que el que está en la puerta parece que fue teniente en el Army en la guerra 911. Y yo entro a la iglesia: Dios te bendiga. He ido a otras iglesias donde el adorador, lógica humana, si el que va a cantar está adorando a Dios, lógicamente tiene que saber cantar. He ido a iglesia, hermanos, que el que está cantando, tú, hermanos, usted venga con un cuchillo porque se va a hacer una sopa de gallina. Y tú lo sabes porque lo primero que dicen es: tengo la garganta afectada, pero voy a alabar a Dios. Cuando dicen eso, usted prepárese, hermanos. Usted prepárese, porque lo que va a salir es gallina va y gallina viene. He ido a otras iglesias donde en el momento de la administración hay ujieres, y lógicamente la responsabilidad del ujier es estar pendiente de la seguridad cuando se manifiesta el poder de Dios. Y son los ujieres, deben de estar pendientes. Entonces yo tengo que orar y también ser ujier. Porque el pastor común siempre le da herramientas a sus miembros, no que los ayude a ser exitosos, sino que solo puedan cubrir un hoyo de la iglesia. Y el sacerdote Ahimelech nos enseña que él le respondió a David diciéndole: aquí sí tenemos muchas almas, aquí tenemos muchísimas, pero la que te voy a dar a ti no es una que yo quiero, es la que tú sabes utilizar.
es la que ya tú has tenido victorias, es la que tú eres bueno utilizando. El buen sacerdote sabe las memorias de victorias que ha tenido sus miembros, y en los momentos duros le dice: ¿sabes qué? Tienes que volver a la oración, tienes que volver al ayuno, tienes que volver a servir en este lugar, tienes que hacer esto, no porque yo quiero, es porque es lo que tú eres bueno haciendo. Y cuando lo hagas vas a tener los resultados que siempre has tenido: victoria, gloria y victoria. Usted en este lugar, porque está en este lugar, ¿sabe cuál es el trabajo? Analizar las victorias de tu miembro. Porque algo que el miembro tiene es que tiene amnesia. Y los momentos duros se le hace olvidar los que son buenos. ¿Y sabe a quién también le pasó? A Pedro, a Simón Pedro. Simón Pedro, dice la Biblia, que era un profesional nadando. Y yo leyendo la Biblia, cuando él le dice a Jesús: si tú eres Jesús, haz que yo haga que camine por encima de las aguas. Y yo, wow, magnífico. Yo sigo leyendo la Biblia. Será que él caminaba y las olas le estaban dando, y él miró para acá y él miró para allá, y se ve que se hundió. Y yo, wow, qué poderoso. Pero esto fue lo que yo dije: ¿qué pasó aquí? Dice la Biblia que se hundió y se estaba ahogando. Eso fue lo que yo dije: ¿qué pasó aquí? Porque hundirte, claro que sí, es una tormenta, cualquiera se hunde. Pero ahogarte, tú eres un profesional nadando. Tú estudiaste para nadar en tormentas. Tu trabajo, todo tu trabajo, el éxito de tu trabajo es que te pueden tirar en la tormenta y tú sabes nadar en la tormenta. ¿Qué tú haces ahogándote en un lugar que tú eres un experto? Y Pedro me dice que en los momentos de dificultades a la gente se le olvida en lo que ellos son buenos. En los momentos duros la gente se le olvida que son buenos orando y dejan de orar. Llega el gigante y tú eres bueno alabando y dejas de adorar. Por eso es que mi papá siempre me enseñó: René, tú eres bueno predicando, y en tus peores pruebas sigues predicando, en tus peores dolores sigues predicando, en tus peores pruebas sigues predicando. ¿Por qué? Porque nunca te olvides que tu mejor espada es la que te va a dar el éxito. Tu mejor herramienta es la que te dará. Yo quiero predicar esto en el día de hoy: es la que te dará el éxito. Nunca sueltes tu espada. En los momentos duros fortalécela. Que en los momentos duros tratan de buscar otras herramientas. Y son esas personas que son evangelistas por 3 años y ya cuando los vuelves a ver son adoradores. Son adoradores por 2 años y después, más adelante, ahora son maestros. Pero decídete, varón, ¿cuántos ministerios tú tienes? ¿Viste el apóstol Pablo en la tierra? Son predicadores por 5 años y después, cuando los vuelves a ver de nuevo, ahora son músicos en la iglesia. Entonces, el profile en Facebook, los primeros 3 años evangelistas, lo borraron, son adoradores. Y después lo borraron, son músicos. Entonces, siguen brincando de ministerio en ministerio. ¿Sabes por qué? Porque nunca han encontrado la verdadera espada. Y es lo que el sacerdote les quiere enseñar a David. En tus momentos de dificultades, cuando tengas miedo, cuando estés desesperado, no te pongas a estar brincando de ministerio en ministerio. No te pongas a estar buscando cosas para aventurar. Vuelve a lo que siempre te dio los resultados. Vuelve al principio. Vuelve a lo que siempre te ha dado el éxito. Si tú eres bueno adorando, vuelve a alabar. Si tú eres bueno orando, sigue orando. Si tú eres bueno sirviendo, sigue sirviendo. Si tú eres bueno levantando las manos, levanta las manos. Es porque lo que sea la espada que tú eres bueno es lo único que te da los resultados. Este evangelio no es una ciencia, es básico y fácil de entender. Cada uno de ustedes tiene una herramienta y tiene una espada. Reconoce cuál es, tómala y úsala en todo lugar. Todo el mundo en la Biblia predicó lo mismo. Juan el Bautista: yo soy bueno predicando de arrepentimiento y voy a predicar arrepentimiento. Juan el Bautista, un miércoles, cuando tenía solamente 2 miembros escuchándolo, él no dijo: ay,
déjame cambiar para predicar de gloria, para ver si me llegan más gente. El éxito de él era arrepentimiento y se quedó en el arrepentimiento. Noé predicó el mismo mensaje por años. Viene un diluvio, viene un diluvio, viene un diluvio. Dice la Biblia que solo los animales le hicieron caso. Y él no dijo, déjame cambiar el mensaje para ver si los humanos me entienden. No. Él dijo, si yo soy bueno predicando esto, me voy a quedar predicando esto, porque es la espada que Dios me dio, es las herramientas que Dios me dio. Tienes que aprender a amar al pequeño. Tienes que amar lo que Dios te entregó. No te compares con nadie, tú eres tú y Dios te va a utilizar tal y como tú eres. Si tú estás en el camino correcto, estás consumiendo pan sagrado, estás trabajando en la obra del Señor, tú eres único, sirve como tú, adora como tú, ora como tú. No trates de imitar a nadie, de buscar herramientas nuevas. Dice la Biblia que trataron de poner el arca del pacto en carros nuevos y el arca del pacto se derrumbó y se rompió. Y cuando se estaba cayendo, dice una Biblia que un hombre, Esaú, trató de tocar el arca del pacto y por tocarla se murió. No se puede morir por tú tratar de cambiar la palabra, por tú tratar de estar cambiando tu espada. ¿Cuántas personas se mueren en el camino? Ay, déjame cambiar esta forma para ver si tengo éxito. En el camino se muere mucha gente. Y tuvo que de nuevo Dios hablar con David y decirle, no, el arca del pacto la cargan los levitas. Esto no es nada nuevo. Siempre hay un orden y es el mismo orden desde el principio hasta el fin. No necesitamos nada nuevo. Siempre utiliza lo que siempre te da los resultados. Y eso fue lo que el sacerdote le quería enseñar a David. Tú estás buscando un arma nueva para vencer al gigante que tienes de frente, pero yo te voy a entregar la misma arma que utilizaste para matar al gigante pasado. Es la misma espada que vas a utilizar para vencer lo que tienes de frente. Si te dio los resultados una vez, te dará los resultados otra vez. Cierro mi mensaje. La espada. La espada trae a memoria las victorias de los discípulos. Y número 2, la espada nos enseña que cada persona tiene una habilidad única. Y es tu trabajo como líder, es tu trabajo como pastor, conocer cuál es esa espada única que sus miembros tienen. Conocer cuál es la espada única que sus discípulos tienen. Y decirle, tú eres bueno haciendo esto. Nunca pongas a un líder en una posición donde tú lo necesitas. Ponlo en la posición donde el propósito de Dios lo quiere que él esté. Porque si lo pones donde tú lo necesitas, va a haber fracaso, va a haber problema y va a haber caos. Ponlo en donde él es bueno. Y déjale saber que ese es el don que Dios le dio. Y que él no tiene que compararse con nadie. Si tú tienes el don de trabajar en el estacionamiento, y yo lo he hecho, es algo muy pero muy difícil, porque requiere estar alerta, requiere estar en orden, requiere decirle a uno tranquilo, porque hay gente que son desesperadas, que salen de la iglesia y quieren salir a 100 por 5, quieren salir para la iglesia. Tranquilo. Requiere mucha paciencia y estar alerta. Y si usted trabaja en el estacionamiento y hace las cosas para Dios, ese es su don. Y eso es donde Dios quiere que tú estés. Y hazlo con excelencia, y hazlo con alegría, y hazlo con gozo. Y en tus momentos duros, sigue haciéndolo, porque es lo que te va a dar los resultados. Los gigantes se vencen en tu consistencia en el servicio a Dios. No sabes cuántos problemas yo he tenido en mi vida, hermanos. Cuántas desilusiones yo he podido vivir. Yo digo, Señor, ¿cómo yo puedo resolver esto? Y el Señor me dice, sigue predicando. René me dice, me recuerdo cuando diagnosticaron a mi papá con cáncer. Fue muy fuerte para mí. Muy pero muy fuerte para mí. Cuando la primera vez que prediqué aquí en la iglesia de Adrián de Luna, ese mismo día en la mañana
Pero que el culto era a las 6 de la tarde y ese mismo día en la mañana se murió mi abuelo, el que me crió. Mi mamá me tuvo a mí a los 16 años. Y como ella me tuvo tan y tan joven, mi abuelo fue el que me crió. Mi papá tenía 19 años y mi mamá tenía 16. Y mi abuelo fue el que me crió hasta que yo tenía 5 años. Y ese hombre que me crió se muere el primer día que yo iba a predicar en la iglesia de Adrián. Adrián lo sabe, yo llorando a la oficina y ellos fueron. Y dije, Señor, ¿cómo voy a predicar? Y el Señor me dijo, predicando. Y el Señor, ¿cómo voy a superar esta ansiedad que siento y este dolor en mi corazón? ¿Sabes lo que me dijo el Señor? Predicando. Y déjame decirle algo, prediqué ese día. Y cuando se acabó el servicio, nadie supo que yo estaba peleando con cosas en mi corazón. Porque en medio de la prédica se fue todo eso. Porque tú vences tus peores temores haciendo la voluntad de Dios. Tú vences tu dolor haciendo la voluntad de Dios. Como tú vences la crisis financiera haciendo la voluntad de Dios. Como tú vences al niño rebelde haciendo la voluntad de Dios. Como tú vences la crisis en tu familia haciendo la voluntad de Dios. Ahí es que tengo, René, varios miembros rebeldes. Tengo gente planificando una división en la iglesia. Haz la voluntad de Dios para que tú veas cómo se abre la tierra y se los traga todo, porque el que hace la voluntad de Dios tiene resultados positivos. Dígale al que está a su lado, haz la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios es que todo se acomoda. Eso fue lo que yo aprendí, porque fue lo único que yo vi de mi papá. Mi papá lo diagnosticaron con cáncer y seguía haciendo la voluntad de Dios. Mi papá tuvo un tumor en el cerebro que paralizó mitad de su cuerpo. Y mi papá todos los miércoles, viernes y domingo hacía que yo y mi hermano lo llevamos a la iglesia. Así fue que yo aprendí a manejar. Yo aprendí. A su nombre, gloria. Yo aprendí a manejar, hermanos, porque tenía que llevar a mi papá a la iglesia los miércoles, los viernes y los domingos. Mitad del cuerpo paralizado. Ir a la iglesia. Le digo, pero papi, quédate en casa. Si tú de verdad no haces nada en la iglesia, más que te sientas ahí, no haces nada porque no te puedes mover. Papá me dice, no, porque yo soy el pastor y mi trabajo es estar en la iglesia. ¿Y sabes cómo él fue sano? Por simplemente ir a la iglesia y hacer su trabajo. Por simplemente sentarse y ser responsable y servir a Dios en su trabajo y en su encomienda a Dios. Fue un miércoles en un culto de oración, hermana de Río, una anciana que está con Cristo ahora, dando una clase, me recuerdo, acerca del poder de la fe. Ella se tornó hacia mi papá y dijo, en el nombre de Jesús tú eres sana. El fuego del Señor vino sobre mi papá. Mi papá comenzó a mover la mano, comenzó a mover los pies. Yo me lo trepé encima con mi hermano y él comenzó a tambalear así, 10 meses paralizado, y Dios lo sanó al instante por el simple hecho que estaba haciendo la voluntad de Dios. Solamente haciendo la voluntad de Dios se resuelven las cosas. Siga haciendo la voluntad de Dios para que vea cómo todo se alinea. En mis años de rebeldía, ¿sabes lo que a mí me impresionó y cambió mi vida? Es que mis padres nunca dejaban de hacer la voluntad de Dios por más rebelde que yo estaba. Yo nunca tuve la autoridad para hacer que mi mamá se quedara en casa. Para que le decía, pero mami, tú no me amas. ¿Qué? Porque yo veía cómo las madres de mis amigos se desvelaban por ellos. Yo veía cómo mis amigos, cuando salíamos a salir, cómo sus madres se desvelaban. Un amigo mío, su mamá, salía corriendo como una loca. Ay, mi hijo, no haga eso. Yo me iba con ellos a parrandear y estábamos toda la noche parrandeando. Y me dice, acho, mi mamá no duerme. Mi mamá no duerme hasta que yo llegue a mi casa. Y yo, sí, está durmiendo a esta hora. Mamá nunca perdió el sueño por mí. Sí se preocupaba, pero nunca perdió el sueño por mí. Ella seguía haciendo la voluntad de Dios. Ella sí ha sido la voluntad de Dios. Y ella me enseñó a mí que hacer la voluntad de Dios es lo que me tiene a mí predicando. Ella se preocupó en las cosas de Dios y Dios se preocupó por mí. Y todavía ese muchacho todavía sigue parrandeando y la mamá todavía se sigue desvelando. Si esa mamá entendiera, si ella se mete a hacer la voluntad de Dios, ese amigo que era antes mío también se mete a hacer las cosas de Dios. Porque nuestro trabajo es solo hacer la voluntad
trata de Dios y Dios se preocupa por ustedes. Póngase de pie en el día de hoy.